La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 12, el plan de Dios y el pecado original. Queridos hermanos y hermanas, fraternal saludo. El Señor los bendiga a todos ustedes. Bendiga a sus familias, sus comunidades. Durante estos días estamos reflexionando un tema muy importante que se llama el pecado y sus consecuencias. El pecado en el hombre y en el cosmos. Y vamos a continuar estas enseñanzas. Hoy quiero hablarles del pecado original. La propuesta de Dios a la primera pareja. Y hablemos también de la prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede ver esa amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, como lo dice la Escritura en Génesis 2, 16 al 17. El Señor Dios mandó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él, quedaréis sujetos a la muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 396. Dios creó al hombre libre, le dio el libre albedrío, pero dentro de esa libertad le propone al hombre unos mandamientos. Para Yahvé era muy importante que Adán y Eva decidieran por sí mismos si les serían fieles o no. Quería que la obediencia le saliera del corazón. Fue justo y bondadoso al advertirle a Adán: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él quedarás sujeto a muerte. Es lo que dice Génesis 2:17. Hablemos de ese pecado original. Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos los descendientes? Todo el género humano es en Adán, como dice Sicut unum corpus unius hominis, como el cuerpo único de un único hombre, dijo Santo Tomás. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, es decir, el pecado original, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que será
transmitido por propagación a toda la humanidad. Este es el pecado original, es decir, por la transmisión de la naturaleza humana privada de la santidad y la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado, de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Entendamos estos términos. El pecado original, un pecado contraído, no cometido, es un estado y no un acto. El bautismo sacramental, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada, inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 417. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Génesis 3 del 1 al 11. Me parece este término grave cuando un hombre pierde la fe y la confianza en Dios y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre, como dice Romanos 5:19. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad, dice el Catecismo del Santo Padre Juan Pablo II, en el numeral 397, 398 a 401. Hablemos ahora del libre albedrío, de esa libertad que Dios le dio al hombre. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar sí por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de merecimiento, de maduración de la verdad y de la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con el bien último, que es Dios. La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en la perfección o flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propios humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito, como lo dice el Catecismo en el numeral 1731 al 1735. Dios ha creado al hombre racional, conferida de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Como dice el libro del Eclesiástico, capítulo 15, verso 14. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Él fue quien al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propio albedrío. De modo que busque al Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, y llegue libremente a la plena y feliz perfección, dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 17. El hombre es racional y por ello semejante a Dios, o sea, fue creado libre y dueño de sus actos, dice San Ireneo. Nadie niega que el hombre posee una voluntad, esto es la facultad de escoger lo que desea decir, hacer y pensar. La Sagrada Escritura proclama esta gran verdad. Dios creó al hombre libre y responsable.
Miremos lo que dice el libro del Eclesiástico, capítulo 15, verso 11 al 20. No digas fue Dios quien me hizo pecar, porque Dios no puede hacer lo que Él odia. No digas, Él me hizo errar, porque no tiene que hacer de ti un pecador. El Señor odia la maldad, odia toda maldad, y tampoco la amen aquellos que le temen. Al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propia conciencia, es decir, de su propia decisión. Le dio ese libre albedrío. Esa conciencia, ese libre albedrío es para saber optar o por el bien o por el mal. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos y está en tus manos permanecer fiel. Él ha puesto ante ti el agua y el fuego, dice la Escritura. Llevas tu mano a lo que quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte. Lo que prefiere cada uno le será dado. Qué grande es la sabiduría del Señor. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado a ser incrédulo y a nadie ha autorizado para pecar. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiástico, capítulo 15, del 11 al 20, cuando habla de la libertad del hombre. Sigamos hablando más de la libertad y pecado. Hermano, la libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Porque como dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 34, todos los que pecan son esclavos del pecado. Pero si el Hijo de Dios los libera del pecado, que a ustedes los hace esclavos, ustedes serán verdaderamente liberados y vivirán la libertad de los hijos de Dios. Entonces el hombre se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia del mal uso de la libertad. La opción fundamental es una decisión libre, que brota del núcleo central de la persona. Una elección plena, a favor o en contra de Dios, que condiciona los actos subsiguientes y que es de tal densidad que abarca la totalidad de la persona, dando sentido y orientando a su vida entera. Hermanos, pero hay amenazas para la libertad. El ejercicio en la libertad no implica el derecho de decidir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto a la libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social y político y cultural requeridas por un justo ejercicio de la libertad son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia agravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Catecismo de la Iglesia Católica 1739-1740. Hermanos, para terminar esta enseñanza, el pecado nace de una decisión personal y voluntaria del hombre. Dios habló a través del libro del Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 19. Y dice la Escritura, mira, que yo te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por otra el mal y la muerte. Yo te mando que ames a Yahvé tu Dios, que sigas sus caminos. Observa sus mandamientos, sus normas y sus leyes, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer.
Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De manera, hermanos, que el pecado, en el sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual y no precisamente de un grupo o de una comunidad, aunque ese pecado personal se puede convertir en un pecado social. El origen del mal moral se encuentra en lo más profundo del hombre. La intervención del corazón, de la conciencia personal, es lo que hace al hombre culpable ante su propia conciencia, ante los otros y ante Dios, por la ruptura de una relación personal que exigía fidelidad y confianza. Dios no puede ser responsable del mal uso que hagamos de aquello que nos ha dado: la vida, la inteligencia, la voluntad, la libertad, la conciencia y las leyes para que cumplamos nuestra misión. El pecado es, por lo tanto, una iniciativa del hombre, es una negativa a colaborar con el plan de Dios en una circunstancia determinada. La raíz, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de todos los pecados está en el corazón del hombre. Catecismo de la Iglesia Católica, 1873. Para este filósofo Aristóteles, la culpa nace de una decisión voluntaria y libre del hombre, y no de la supuesta maldad natural o incluso del carácter del sujeto. El grado de culpabilidad depende de los propuestos verdaderos o falsos de aquella decisión libre y voluntaria. Queridos hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que el pecado habita en el interior del hombre, en el corazón del hombre. Marcos 7, 20 al 23. Por lo tanto, el Santo Padre Juan Pablo II dijo estas palabras: la primera liberación que ha de procurarse al hombre es la liberación del pecado y del mal moral que anida en su corazón. Esto fue lo que dio el Santo Padre, así nos habló el Papa cuando vino a Colombia. Y el Concilio Vaticano II, hablando del pecado en el hombre, dice: creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en su propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. O como dice San Pablo, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron seguir a la criatura y no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener su origen en el Santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Dice el Concilio Vaticano II, es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presentan como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándolo interiormente y expulsando al príncipe del mundo, Juan 12:31, que le retenía con la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Pero Dios envió a la tierra a Jesucristo
Y Jesucristo viene y nos dice estas palabras. Juan 8, 34, 36. Todos los que pecan son esclavos del pecado. Pero si el Hijo del Hombre los libera del pecado que a ustedes los hace esclavos, ustedes serán verdaderamente libres y vivirán la libertad de los hijos de Dios. El Señor los bendiga. Feliz día.